Mi esperanza está en Dios hasta el final. Y en esta mañana, como dije, hermanos, vamos a hablar de vivir en el poder de la resurrección. Esta palabra que el Señor nos regala en el día de hoy no es para los inconversos. Esta palabra que el Señor nos regala en el día de hoy no es para los que no conocen a Dios. Esta palabra que el Señor nos regala hoy es para los que conocemos al Señor, los que le hemos recibido en nuestro corazón. Pero que el Señor quiere llevarnos a otra dimensión. Déjenme decirles algo, hermanos amados. Hay 3 niveles en los que nosotros podemos vivir la vida o desarrollar un ministerio en la iglesia o llevar nuestras familias a la luz de la palabra de Dios. Podemos vivir o llevar una vida en un primer nivel, simplemente, hermanos, conociendo la palabra de Dios, simplemente compartiendo la palabra de Dios, simplemente hablando la palabra de Dios. O podemos vivir en un segundo nivel, más arriba, de la vida cristiana, viviendo en el poder de la palabra de Dios, viviendo en el poder de Dios y viendo la gloria de Dios, la grandeza de Dios. Ese es un segundo nivel aquí en la tierra. Pero podemos trascender e ir a un tercer nivel y entrar en el nivel del Espíritu, en el nivel de lo que Dios quiere para nuestras vidas, y es vivir, ministrar, extender el reino de Dios en el poder de la resurrección. Hay diferencias. Hay diferencias. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él habló del reino de Dios e hizo muchos milagros. Mostró su poder, mostró el poder de Dios. Pero la más grande manifestación del reino de Dios ha ocurrido después de la resurrección de Cristo. Ya es otro nivel. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en esta mañana. Si logramos entender esto y dejamos que el Señor ministre a nuestras vidas en este nivel, que ministre a nuestras vidas y nos revele el poder de la resurrección de Cristo, de tal manera que vivamos en nuestros hogares, en la iglesia, en nuestra sociedad, en todo lo que hacemos, en nuestra profesión, no en los poderes de esta tierra, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, que es el poder que abarca el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Mis amados hermanos, empezaremos a ver la gloria de Dios y empezaremos a ver la manifestación sobrenatural de Dios. La palabra del Señor nos anima. El apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice así:
Filipenses 3:7. El apóstol San Pablo nos dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. Quiero hacer énfasis en esa primera frase. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Diga conmigo, el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Conocerle a Él, ser hallado en Él, ganar a Cristo, conocerle a Él en el poder de su resurrección. Mis amados hermanos, todos conocemos aquí acerca de la resurrección de Cristo. A cualquiera que yo le pregunte aquí, hermano, cuénteme cómo fue lo de la resurrección de Cristo. Y cada uno me lo contaría. Sí, lo enterraron, fue a la tumba y resucitó, etcétera. Y muchos detalles contaríamos. Estamos llenos de documentales que muestran la resurrección de Cristo. Predicaciones que hablan de la resurrección de Cristo. Conocemos los detalles, conocemos cómo Cristo resucitó, cuándo resucitó, qué sucedió en medio de la resurrección de Cristo. Y una cosa es conocer acerca de la resurrección de Cristo y otra cosa es conocerle. Por eso ustedes ven ahí en sus hojitas, punto 1, conocerle en el poder de su resurrección. Conocerle a Él, sentir al Cristo resucitado, experimentar el toque de Jesucristo resucitado, ser sacudido por el Cristo resucitado, ser resucitado por el Cristo resucitado. Amén. Es diferente. La gente sabe mucho de la resurrección de Cristo, pero no ha experimentado al Cristo resucitado. El apóstol San Pablo nos lo dice. Yo quiero conocerle a Él en el poder de su resurrección. Podríamos decir, es que Pablo no lo conocía. Claro que sí. Es más, la historia de Pablo es interesante porque dice que él iba persiguiendo, Saulo perseguía a los cristianos. Cuando iba hacia Damasco, de pronto un resplandor del cielo lo derribó a tierra, lo dejó ciego. Y oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿pero quién eres? Y oyó la voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra un aguijón. Y Pablo dentro de sí dice: pero yo sí había oído que Jesucristo había resucitado. Yo sí había escuchado algo, pero no creía. Ahora se me manifiesta, se me presenta el Cristo resucitado. Y dice que él, temblando y queriendo, no veía nada, pero dijo: ¿qué debo hacer, Señor? Entonces tiene una experiencia con el Cristo resucitado. Y entonces el Señor le da instrucciones y le dice lo que tiene que hacer. Empieza una vivencia con el Cristo resucitado. Cristo resucitado es diferente. El Cristo resucitado no es lo mismo que cualquier persona que resucitó. La palabra de Dios nos registra personas que fueron resucitadas por el Señor Jesucristo. Lázaro fue resucitado por Cristo. Otros, el hijo de la viuda de Naín en
la hija de Jairo, que el Señor resucitó. Y Lázaro resucitó después de 3, 4 días de estar muerto, dice la palabra de Dios. Hay una diferencia entre los que resucitó Cristo y los que resucitan. Y muchos que resucitaron, dice, cuando Cristo murió en la cruz resucitaron. Y Cristo, Lázaro, en su vida era como cualquier hombre. Tenía sus pecados, muchos pecados, era pecador. Lázaro era pecador y murió. Allá lo enterraron con sus pecados. Cuando el Señor lo resucita, vuelve otra vez a aparecer Lázaro, pero Lázaro resucita con sus pecados otra vez. No fue diferente, él traía su naturaleza pecaminosa, resucitó con él y volvió y se murió ya, como todos. La diferencia con la resurrección de Cristo, del Señor Jesucristo, es diferente, hermanos. Nos cuenta la palabra del Señor muchos eventos espirituales que tenemos que entender y que están narrados aquí en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla de la muerte de Cristo. ¿Cómo fue la muerte de Cristo? ¿Qué pasó en la muerte de Cristo? El profeta Isaías dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, siendo el justo, muriendo por los injustos. La palabra de Dios dice que cuando estaba el Señor en Getsemaní, antes de morir, dice que sudando grandes gotas de sangre, estaba pasando por un momento, por una muerte espiritual, muriendo espiritualmente, cargando. Y le decía al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y el Señor hablaba con el Padre diciéndole: pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿Qué había dentro de la copa? ¿Qué era la copa que él tenía que beber? En esa copa, hermanos amados, estaban los pecados de toda la humanidad, tanto los que existieron antes de Cristo como los que estaban existiendo en el momento de nuestro Señor Jesucristo, como de todos nosotros los que vivimos después de nuestro Señor Jesucristo. Allí estaban colocados. El Padre los había colocado. Ahí están los pecados del mundo: hechicerías, fornicaciones, adulterios, desviaciones, lascivias, homicidios, herejías, engaños. Toda porquería allí fue echada. Fue echada. Nos imaginémonos por un momento que a usted le digan: tome esta copa, y en esta copa le voy a echar los pecados de este sector de la ciudad, de este barrio. Los vamos a echar ahí. Ahora tómeselas. Te va a sentir fastidio. Usted no va a querer decir: aparta de mí esta copa. No quiero. Es inmundicia. Y el Señor Jesús le dice al Padre: aparta de mí esta copa, Señor, que no tenga yo que beber esta copa. Y el Padre le dice: tienes que beberla. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, cargó, el Señor, el Rey, el Padre Celestial, cargó en él el pecado de toda la humanidad. Bebió la copa. Tanto que él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba cargando, llevando el peso de todo el pecado. Pero luego el Señor Jesús dice: consumado es. Consumado es. En otras palabras, el pecado ha sido derrotado. Aleluya. El pecado ha sido aplastado. Aleluya. Aleluya. Se ha cumplido el propósito. Consumado es.
La victoria es de Cristo. Y dice la palabra del Señor que el Señor entregó su espíritu al Padre. Luego dice la palabra de Dios que tomando cautiva la cautividad subió, descendió y dio dones a los hombres. Pero dice que Él descendió al mismo infierno, sino que el infierno no le pudo retener, dice la palabra de Dios. No le pudo retener a Cristo. En otras palabras, el Señor Jesús descendió al mismo infierno. Y en ese momento en el ambiente espiritual hubo un juicio. Como diciendo: Satanás, te vencí, triunfé sobre ti. Ahora llevaste los pecados de toda la humanidad y estás aquí. Pero sale el Padre y el Espíritu Santo y dicen: Él no puede ser retenido, porque Él no fue el que los cometió. Él pagó por los demás, pero Él es justo. Así que Él se devuelve y resucita de entre los muertos. Aleluya, aleluya. Él triunfa sobre la muerte, sobre el pecado. No le puede retener, dice la palabra de Dios. A diferencia de la resurrección de Lázaro y de cualquier otro hombre, Lázaro resucitó con los pecados sobre su vida. Cristo resucitó, pero sin un solo pecado. Él resucitó justo y limpio. Y dice la palabra de Dios que por esa razón Dios el Padre le sentó a su diestra y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos o empezamos a entender lo de la resurrección de Cristo, hermanos amados, empezamos a vivir en otro nivel. Todo el Nuevo Testamento fue escrito a la luz de la resurrección de Cristo. Los evangelios, las cartas de Pablo y el Apocalipsis fue escrito a la luz de la resurrección de Cristo. El evangelio de Cristo sin la resurrección no es evangelio. Si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Miren lo que leemos, una porción de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, en un Cristo que no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecha.
¿Qué quiere decir primicias? Es el primero en la nueva naturaleza de Cristo. Los demás resucitaron y volvieron a su misma naturaleza, pero Cristo es primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es ¿de dónde? De la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es ¿de dónde? Del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mis amados hermanos, a partir de la resurrección de Cristo, empieza una nueva naturaleza a ejercerse en la vida del cristiano, en la vida del hombre. Hay una ley que es la ley de la herencia, y es que el hombre hereda todo lo que sus antepasados traen. El hombre tiene sus genes y etcétera. De ahí que el ADN, dicen, vamos a mirar el ADN a ver de dónde viene. Si es el papá, si es la mamá, si es familiar, etcétera. Porque hay una ley de la herencia. Así todos los que hemos venido de la descendencia de Adán, por naturaleza somos terrenales y somos parecidos a Él. Arrastramos nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, el Cristo resucitado, el Cristo que es de las primicias, entonces se nos transfiere a nosotros la herencia del Cristo resucitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Démosle un aplauso al Señor. Si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Se despoja del hombre pasado, empieza una nueva vida. ¿Cuál el terrenal? El hombre pasado. ¿Cuál el celestial? El nuevo hombre. Cuando uno entiende esto, hermanos amados, empieza a darse cuenta que hay una forma de vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Y es a donde el Señor nos quiere llevar. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros andemos y vivamos en el poder de la resurrección. Cuando miramos a Cristo, el Señor Jesucristo, y leemos en los evangelios cómo vivió el Señor Jesucristo, nos dice la palabra de Dios que Cristo era hombre, que Él sentía sueño, que Cristo sentía hambre, que Él tenía cansancio, se cansaba, que Él lloraba. Y uno dice, ¿por qué Cristo sentía esto siendo Dios? Es que en Él estaban las dos naturalezas. Estaba la naturaleza de Dios, 100% Dios, pero era también 100% hombre. El Señor, el Rey, nuestro Padre Celestial, Dios planeó derrotar al enemigo a través de Dios hecho hombre. Lo planeó así para que los demás hombres que creamos en Él
podamos seguir derrotando al enemigo como Cristo lo derrotó. Amén. Esas son verdades preciosas que están aquí en la palabra de Dios. Cristo Jesús, siendo hombre, derrota al pecado, derrota al enemigo, derrota a Satanás. El Padre, nuestro Padre Celestial, Dios, podría haber derrotado al enemigo con un soplo, porque Él es todopoderoso. El diablo no tiene nada que hacer frente a Dios. Hubiera soplado y ya lo aplastó de una. Pero el Señor dijo: no quiero, ese no es mi plan. El plan del Señor fue aplastar al enemigo a través del hombre de Dios. Toma naturaleza de hombre y tenía la estrategia el Señor de morir en la cruz del Calvario. Y es así como el Señor Jesucristo muere. Y en Génesis hay una advertencia que el Señor le dice a Satanás: Satanás, tú le herirás en la simiente de la mujer, tú le herirás el carcañal, pero la descendencia de la mujer, para referirse a Cristo que vendría, te aplastará la cabeza, Satanás. Y no se sabía cómo era el plan, pero ya estaba hecho. Así es, hermanos amados, que cuando Cristo muere en la cruz, Satanás había pensado que había triunfado. Triunfé. Y estaba celebrando con todos los demonios, con todos los espíritus. Estaba celebrando su triunfo, haber matado al Señor Jesucristo. Pero él no sabía, Satanás no sabía que Cristo iba a resucitar. Aleluya. Él no lo sabía. Así que dice la palabra de Dios que el Señor Jesús actuaba con poder. Pero después de que el Señor murió, dice que subió al cielo. La palabra de Dios nos habla del primer cielo, cielo natural que vemos. Segundo cielo, que dice donde están principados, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Está el tercer cielo, donde reina el Señor. El cuarto, quinto cielo, los cielos del Señor. Pero dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, llegó al lugar donde estaban los espíritus y los demonios. Y en ese momento, dice la palabra de Dios, le dijo a Satanás y a los demonios: te hemos aniquilado. Ya no tienes poder, ya no tienes autoridad. Por eso, cuando Cristo resucita, en Mateo capítulo 28, en esa porción preciosa de la resurrección de Cristo, cuando el Señor se aparece a los discípulos ya resucitado, dice que cuando le vieron resucitado, le adoraron, aunque algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes tenía la potestad aquí en la tierra, pero después de que Cristo resucitó, dice que el Señor le dio toda la potestad. El Padre le entregó toda la potestad en la tierra, en el cielo, en más allá del cielo, debajo de la tierra, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Gracias, Jesús. Ahora, el Señor dice: con mi muerte y mi resurrección he derrotado al enemigo, he aplastado al pecado, se han derrotado las huestes espirituales, se ha tenido el triunfo, la victoria en toda la creación. Hay una nueva generación que son los redimidos. Hay una nueva generación que los que son del Cristo resucitado. El Señor dice:
aquí está lo más glorioso. El Señor se propuso extender su reino y su gloria a través de nosotros, de su iglesia, los redimidos. Y nos ha entregado los mismos genes del Cristo resucitado. ¿No les parece extraordinario eso, hermanos? Nos ha entregado. Por eso en el libro de los Hechos, el Señor les dice: vayan, queden en el aposento alto hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Dice que 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, toda la predicación es alrededor de la resurrección de Cristo. Hay algunos versículos que nos dicen esto. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bendito sea el nombre del Señor. En Hechos capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os diese un homicida, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Capítulo 4, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Aleluya. Era un estilo de vida, la resurrección de Cristo. Por eso el apóstol nos exhorta en Efesios capítulo 1 y nos anima a que andemos y vivamos en el poder de la resurrección. Efesios capítulo 1, versículo 18. Alumbrando, dice que ora al Señor para que esté alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Observe: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Oh, hermanos amados, esa era la oración del apóstol Pablo por ti y por mí. Que el Señor nos alumbrara los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos lo que es el Cristo resucitado en nosotros. El apóstol Pablo dice: yo no quiero conocer nada más sino a Cristo. Todas las epístolas que él escribe están impregnadas de ese sabor, de ese anhelo de conocer y de mostrar al Cristo resucitado. Colosenses capítulo 3, versículo 1.
Si pues, en conclusión, si habéis resucitado con Cristo, si estás viviendo la vida con el Cristo resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando nosotros dejamos que la vida del Cristo resucitado esté en nosotros, hermanos amados, desaparecerán todas aquellas cosas que nos atan, que nos amarran, esos yugos, esas cadenas, esas opresiones, porque ya no vivo yo, sino que vive ¿qué? Cristo en mí. Romanos capítulo 6, versículo 13. Nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, o sea, resucitados, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Observe: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Ese es el Cristo resucitado en el que nosotros creemos. Es lo que el Señor quiere. Los que vivimos en Cristo, que también esos genes del Cristo resucitado empiecen a fluir por nosotros. Amén. Ya no los genes del Adán pecador, ya no los genes de esa naturaleza terrenal. Ese murió, juntamente con Cristo murió. Ese hombre viejo murió, ya no existe. Ahora está en nosotros. Son los genes, la herencia del Cristo resucitado. Amén. Yo vivo en Él. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Andemos, vivamos en ese Cristo, Señor de la iglesia, poderoso. Y ahí es donde está la victoria. Por eso el enemigo lucha con todas sus fuerzas, tratando de demostrar que Cristo no resucitó. De ahí la cantidad de documentales tratando de encontrar el cuerpo de Cristo. Desde el mismo momento que se anunció la resurrección de Cristo, inmediatamente los judíos, consigámonos un muerto, consigámonos un cuerpo, hagámoslo aparecer como que es el de Cristo, porque esta cosa es terrible. El apóstol, la palabra de Dios no lo cuenta. La historia sigue lo mismo, tratando de descubrir cuerpos, descubrir a ver dónde está ese Cristo, el cuerpo de Cristo, pero no lo van a encontrar porque Cristo resucitó. Amén. Y Él está aquí con nosotros. Aleluya. Y cuando Cristo resucita, hermanos, Él se manifiesta. Y es así como la palabra de Dios nos muestra al Cristo apareciéndose, como lo leímos en la palabra, en la narración del apóstol Pablo. 100 años después, Juan el apóstol, ya un anciano, en la isla de Patmos, en Apocalipsis capítulo 1, dice que estaba allí en la isla de Patmos cuando de pronto se le apareció el Cristo resucitado. Dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que estuve muerto pero resucito.
Yo soy el Todopoderoso, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Y dice que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No aguanté la presencia del Cristo resucitado. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros irradiemos la presencia de Cristo resucitado. El apóstol San Pablo ora para que el Cristo resucitado sea revelado a nuestras vidas. El apóstol San Pablo ora para que nosotros vivamos en esa dimensión. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, observe lo que dice, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, en mí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Aleluya. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice el versículo de Dios, el 16. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, la ley de la herencia, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos amados, el hablar de la resurrección de Cristo es lo más espectacular. Es el centro del Evangelio, la muerte y la resurrección de Cristo. Todo está impregnado de la resurrección de Cristo. Por eso, Cristo debe ser irradiado por nosotros. Los apóstoles lo hicieron y es lo que el Señor llama a cada uno de nosotros, a llegar a ese momento. Pero la clave está en la palabra del Señor. En un cuerpo no pueden estar dos, dice el Señor. No pueden estar dos, porque hay división. Entonces, si entendemos este mensaje de andar y vivir en el poder de la resurrección de Cristo, debemos llegar a esa conclusión que llegó el apóstol Pablo. Cada día muero. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Llegar a ese momento, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, me transfiere el poder de la resurrección. Lo único que puedo irradiar es Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo poderoso, el Cristo que sana, el Cristo que levanta, el Cristo que rompe, el Cristo que pone el pie sobre la cabeza de Satanás. Y Dios dice en su palabra que cuando el Señor Jesucristo resucitó, les dijo a los discípulos: yo les doy esta misma autoridad. Autoridad. La vida de Cristo está en nosotros. Mis amados hermanos, el llamado en este día no es tanto que conozcamos acerca de la resurrección de Cristo. No es tanto que celebremos la resurrección de Cristo, sino que vivamos en el poder de la resurrección de Cristo. Amén. Es el llamado que nos hace el Señor. Yo me incluyo, porque tengo que decir como el apóstol San Pablo: no es que ya lo haya alcanzado, no. Una cosa hago, prosigo para alcanzar esto. Pero es diciéndole: Señor, que cada día yo muera y que tú vivas en mí. Amén.
¿Te imaginas, mi amado hermano, cómo sería tu hogar si en lugar de que tú actuaras, actuara Cristo? El Cristo resucitado. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, mi amado hermano, cómo sería la iglesia si en lugar de actuar los hombres actuara Cristo? Se reflejara Cristo, se moviera Cristo. Las iglesias serían diferentes. Las naciones serían diferentes. La gloria de Dios envolvería nuestras vidas. Pues eso es lo que el Señor quiere. Que yo pueda decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El Cristo que resucitó. El Señor lo que más quiere no es tanto que prediquemos acerca de la resurrección de Cristo, sino que el Cristo resucitado viva a través de nuestras vidas. Se refleje ese Cristo glorioso. Que la resurrección, que el poder de la resurrección nos lleve a una dimensión diferente en este tiempo. El día que nosotros entendamos, sean quitados las vendas de nuestros ojos. El día que sea quitada tanta venda que tenemos aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, y veamos la grandeza de Dios, del Cristo resucitado, vamos a anhelar tanto de ese Cristo que podamos decir, todo lo tengo por basura. Hay una traducción en la Biblia, de la Biblia, que dice, todo lo tengo por estiércol. Increíble lo que llega a decir el apóstol Pablo. Todo lo tengo por estiércol, por basura, al fin de conocer el poder de la resurrección de Cristo. A fin de conocer al Cristo resucitado. Esa es la dimensión al que el Señor nos quiere llevar. Que hoy sea el día para comenzar una nueva etapa en nuestras vidas. Amén. Hoy domingo de resurrección. A decirle al Señor, Señor, así como tú resucitaste, yo resucito para una nueva vida. Aleluya. Yo empiezo una nueva vida en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio, en la iglesia, en el ministerio. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Vamos a estar de pie y vamos a adorar al Señor. Inclinemos nuestras frentes, cerremos nuestros ojos. Aleluya. 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 Dice la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Aleluya, aleluya, aleluya. Allí donde tú estás, te invito para que con los ojos de la fe, no con tus ojos físicos, tus ojos espirituales, puedas ver al Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, muriendo por tus pecados, y puedas mirarle y decir: Señor, gracias por morir por mí, por llevar mis pecados, por llevar mis enfermedades, por llevar mi culpa, mi maldad,
Y no solamente la mía, Señor, sino las maldades de todo el mundo. Oh Señor, podría decir que injusticia, tú el justo cargando el pecado de toda la humanidad. Gracias, Señor. Pero con esos ojos de la fe te invito para que veas al Cristo glorioso, al Cristo resucitado, levantándose de la tumba, llevando cautiva toda cautividad, despojando a los principados y a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas. Que puedas ver a ese Cristo glorioso clavándole la espada a Satanás y diciéndole: estás derrotado, Satanás. Quiero que veas al Cristo glorioso, al que tiene ahora toda la autoridad en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra. Que veas ese Cristo glorioso, pero que lo veas ahora viviendo dentro de ti. Que puedas decir: Señor, no quiero más, no quiero nada más. Lo único que quiero es que mi Cristo, el Cristo glorificado, viva en mí. Me despojo del viejo hombre que está viciado según la naturaleza de la humanidad del hombre, pero me visto de la nueva imagen y tomo en mi vida los genes de Cristo, del Cristo resucitado. Ahora la imagen que yo debo dar es la imagen de ese Cristo glorioso, de ese Cristo que resucitó, de ese Cristo que tiene toda autoridad y poder. Habita en mi vida, Señor. Habita en mi corazón. Me despojo de todo peso y de pecado que nos asedia. Corro con paciencia la carrera que tengo por delante. Mi amado hermano, suelta ahora, en el nombre de Jesús. Suelta lo que te ha atado por tanto tiempo. Dilo en el nombre de Jesús, en el nombre del Cristo resucitado. Suelto estas ligaduras en el nombre de Jesús, en el nombre del Cristo resucitado. Declaro un matrimonio diferente, declaro mi hogar diferente, declaro el ministerio diferente, declaro el Cristo resucitado en mi vida. La vida vieja termina, empieza una vida nueva en el poder del Cristo glorioso. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Tú, mi Señor Jesús, que resucitaste, que estás en medio de nosotros, que vives en mi vida. Señor, paséate en este lugar ahora, Señor. Ahora, Señor. Ahora, Señor. Paséate. Oh Dios. Espíritu Santo, toca las vidas, sana los corazones, restaura a los afligidos. Da vida, Señor, a aquellos que están muertos espiritualmente. Resucita esos sueños, Señor, esas visiones. Resucita, Señor, ese fuego en el corazón de tu pueblo. Una pasión, Señor, por extender tu reino, por alcanzar a los perdidos. Resucita, Señor, aquellos que están muertos. Resucítales, Señor. Tú eres el Dios de la resurrección. Tú mismo dices: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, dices tú. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente.
Creemos en ti, Señor. Aquí hay un puñado de creyentes tuyos. Habita en nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Cantemos al Señor. Necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer. Es necesario morir. Aleluya. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Aleluya. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. no basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener. Es necesario Morir. Dame tu vida, Sí, Señor. esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Mi esperanza está en Dios hasta el final.